hablar de pubertad precoz porque es una patología bastante prevalente dentro de la endocrinología infantil. También es bastante frecuente dentro de la consulta pediátrica, además de la consulta ginecológica, como hablábamos hoy con la doctora, y porque ha habido un aumento exponencial durante la pandemia. Entonces se ha convertido en un tema de sumo interés, no solamente para los pediatras, sino para todos los médicos generalistas o aquellos que podemos llegar a ver a algún niño. Pero no podemos hablar de pubertad precoz si no nos acordamos de la pubertad normal. Entonces, ¿qué es la pubertad? La pubertad es el periodo de la vida y periodo, ¿sí? La pubertad no es un momento concreto, sino todo un periodo y un proceso donde se completa la expresión del dimorfismo sexual, la plena capacidad reproductiva y la estatura adulta. ¿De qué depende el inicio de la pubertad? ¿Por qué algunos empiezan antes y otros empiezan después? Bueno, en realidad hay un montón de factores. Fíjense que arriba de todo está puesta la herencia poligénica. A veces preguntamos, ¿y usted, mamá, a qué edad menstruó por primera vez? Y por ahí a veces hay familias que han menstruado, mamá, la abuela y la tía, a los 9 años y medio, 10, y entonces sabemos que por ahí esta familia tiende a tener una pubertad adelantada y otras no. Otras mamás han menstruado a los 16 años. Hay factores neuroendocrinos, por supuesto, que son los que desencadenan la pubertad, factores hormonales, pero el ambiente también puede influir en esa pubertad. Por ejemplo, la desnutrición. Sabemos que un niño desnutrido o de repente un niño que tenga trastornos de la conducta alimentaria quizás tenga una pubertad retrasada y no precoz. La actividad física, por ejemplo, cuando es muy importante, las deportistas de élite, las bailarinas, aquellos chicos que hacen atletismo suelen tener pubertades retrasadas. La altura, no del niño, sino de la altura y la luz, ¿no? Como factores ambientales. El nivel socioeconómico, porque de vuelta la nutrición influye, y a veces lo emocional también. Las enfermedades crónicas, porque sabemos que los niños que tienen enfermedades crónicas suelen retrasar su pubertad. Y ahora, hace varios años ya, se empieza a hablar de los disruptores endocrinos. Son sustancias que están en el ambiente, se habla mucho de los pesticidas, pero no son los únicos disruptores, que actúan mimetizando a los estrógenos y muchas veces iniciando la pubertad antes de tiempo. Esto es para que nos acordemos, porque bueno, todos estuvimos en la facultad, pero si uno no hace endocrino no se acuerda de estas cosas. ¿Cómo era esto del eje, hipotálamo, hipófiso gonadal? ¿Qué es lo que regula la pubertad? En el hipotálamo nosotros tenemos un factor, que es el GnRH, que va a estimular a la hipófisis para que produzca FSH y LH, y estas hormonas, estas trofinas van a estimular el ovario en las mujeres con la producción de estrógenos y algunos andrógenos, y a los testículos en los varoncitos para producir testosterona y algunos otros andrógenos. Entonces, el hipotálamo produce en sus neuronas GnRH, produce el factor LHRH que estimula la hipófisis, que va a producir la secreción pulsátil, porque si esta secreción no es pulsátil, no se genera en la pubertad. Durante la infancia hay una secreción mínima, pero no es pulsátil. Es pulsátil cuando empieza la pubertad. La hipófisis va a generar FSH y LH, que van a estimular las gónadas, que van a sintetizar los esteroides sexuales, estradiol y testosterona. Los estrógenos son, como dice acá, la principal hormona para la maduración ósea, ¿sí? ¿Y por qué hablo de la maduración ósea? Porque de esto depende también que en algún momento se cierren los cartílagos de crecimiento, y una vez cerrados no crecemos más. Y los andrógenos en ambos sexos, los andrógenos adrenales en ambos sexos, van a dar el vello pubiano, el axilar y el sudor apócrino. Es decir, ese sudor tan característico que solo ocurre en la pubertad. Como les decía, en la infancia el eje se regula a una baja intensidad. No es que no funciona el eje
hipófiso gonadal en la infancia. Sí tiene una función, pero una baja intensidad. Pero cuando inicia la pubertad, aumenta la secreción de GnRH de modo pulsátil, sobre todo de modo nocturno al principio y después todo el día. Y esto que yo les decía de los neurotransmisores, esto no es para que uno recuerde los nombres, sino para saber que la pubertad es mucho más compleja de lo que uno piensa, ¿sí? Hay una interacción y un balance entre neurotransmisores estimuladores, sobre todo las quispeptinas, son las que están más en boga ahora, y los inhibidores, y de este balance va a surgir el inicio de la pubertad. Bueno, acá esto es más que nada... Ay, me fui para atrás. Esto es más que nada para mostrarles que cada vez se complejiza más la interacción, y en realidad podría poner un montón de neurotransmisores más. Fíjense que acá también, además de representar esta secreción pulsátil de las gonadotrofinas, está el tejido graso. ¿Se acuerdan que hablamos recién de la nutrición, del deporte? Antes el tejido graso, hace muchísimos años, se consideraba un tejido inerte. Bueno, ahora hace años ya sabemos que no es un tejido inerte. Entre otros, el tejido graso fabrica hormonas, entre ellas la leptina. La leptina es muy importante porque le informa al hipotálamo sobre el tenor energético de este organismo. Es decir, ¿este organismo está preparado ya para iniciar la pubertad? Si yo tengo un niño o una niña muy delgadita, probablemente no inicie. La leptina le va a avisar al hipotálamo de esto. En el varoncito, ¿cuándo empieza la pubertad en el varón? Bueno, lo normal es que inicie entre los 9 y los 14. Todo lo que inicia antes de los 9, en el varón se considera precoz. Esto es muy variable, la mayoría inicia alrededor de los 11-12, pero esta, digamos, sería la edad de inicio puberal en el varón. Y el evento cardinal por el que decimos este varoncito empezó con la pubertad es el aumento del volumen testicular igual o mayor a 4 mililitros. ¿Esto con qué lo medimos? Solamente con un orquidómetro. Después les voy a mostrar una fotito de un orquidómetro, que es un instrumento con bolitas de madera que representan los diferentes volúmenes testiculares y con el que los endocrinólogos o los médicos de adolescencia también muchas veces miden los testículos de los varones. En el estirón puberal de los niños, de los varones, se produce alrededor de un volumen testicular de 10 mililitros, con una velocidad de crecimiento de 9 a 12 centímetros por año, y un varón va a crecer desde que inicia su pubertad. El inicio de la pubertad es Tanner 2. Recordemos que un niño o una niña prepuber es Tanner 1. El Tanner 0 no existe. Tanner 1 es el prepuberal. Entonces, desde Tanner 2 hasta la talla adulta, un varón va a crecer entre 28 y 30 centímetros. ¿Para qué es importante este dato? Para prever qué talla va a tener este niño y poder determinar quizás si está en riesgo su talla porque va a ser una baja talla, o si tengo una talla extremadamente alta que pudieran ser patológicas. Estos son los estadios de Tanner. Esto está en el famoso librito verde de la SAP. Debiera estar en todos los consultorios pediátricos y debe estar seguramente en todos los consultorios pediátricos y en todos los consultorios de aquellos que hagan adolescencia o medicina general, porque los que hacemos endocrinología y pediatría vamos a tener esto presente y probablemente no lo necesitemos, pero es importante saber cómo van cambiando los genitales en el niño. Tanto el falo y los testículos como el vello pubiano. En la mujer, en la niña, la pubertad en la Argentina inicia más o menos en promedio a los 10.6 años y la menarca es más o menos a los 12.6 años. El evento cardinal es la aparición del botón mamario. Todo lo que inicie por debajo de los 8 años en la niña, y entonces esto es diferente en el varón y en la niña, todo lo que inicie antes de los 8 años en la niña se considera precoz. Este es una edad arbitraria, por supuesto, a veces tenemos 7 años 11 y es normal, y tenemos 8 años y 3 meses y es patológico, pero eso depende de la altura de la niña, de antecedentes familiares, de sus enfermedades y un montón de cosas. La progresión desde que aparece el botón mamario, al que le llamamos MAMAS2,
Recordamos que no existen los estadios de Tanner 0. Mama 1 es cuando no tiene nada, mamas 2 es el botoncito, esa dureza que palpamos detrás de la mama. Hasta mamas 3, fíjense que pasan 0.9 años. Y desde que inician hasta que llegan a tener una mama adulta, pasan 4 años. En el medio va a ocurrir la menarca, o un poquito antes de estas mamas ya formadas. Acá entonces tenemos los estadios de Tanner de las mujeres, desde el 1, que es una mama totalmente prepuber, el botón mamario, que es el Tanner 2, y este es el que nos tiene que alertar. Muchas veces las mamás consultan en la guardia diciendo que la niña tiene una dureza o que se queja de dolor en la mama, o se asustan porque hay antecedentes de cáncer de mama en la familia y piensan las mamás que su niña tiene lo mismo, y en realidad es la aparición del botón mamario. Pero bueno, ¿a qué edad está apareciendo esto? Tiene 9 y medio, 10, divino, está empezando con la pubertad. Tiene 6, ay Dios mío, tiene una pubertad precoz. Hasta el Tanner 5, que es la mama adulta. Muchas niñas menstruan con Tanner 3 o 4. El Tanner 5 muchas veces hay mujeres que lo alcanzan aún después de dar de mamar. Y este es los estadios de Tanner de vello pubiano en la mujer. Entonces, remarcando el evento cardinal en la niña, y vamos a centrarnos ahora mucho en la niña porque es la que más frecuentemente tiene pubertad precoz. En un 95% de los casos la consulta es de niñas y no de varones. La telarca en el 90%, entonces dijimos que ocurre entre los 8 y los 12.5, teniendo como una media los 9 y medio, 10 años. La menarca, es decir, la primera menstruación, va a aparecer 2 a 3 años después del inicio de este botón. Durante la pandemia esto se adelantó abismalmente. Hubo pubertades que duraron un año de repente. Es como que la pandemia cambió inclusive y aceleró los tiempos. El vello pubiano y el axilar van a depender de los andrógenos adrenales, por tanto pueden comenzar juntamente con la telarca o pueden empezar después o pueden empezar antes. El pico de velocidad de crecimiento en las nenas es en estadios tempranos de Tanner y siempre es previo a la menarca. Cuando la nena está pegando ese estirón, seguro falta poco para que sea su primera menstruación. Y desde el Tanner 2 hasta la edad adulta, las niñas crecen en promedio 20-25 centímetros. Recuerdan que los varones dijimos 28-30. Ahí está dada la diferencia que en la edad adulta hay entre la estatura femenina y masculina, que es aproximadamente en la población argentina de 12-12,5 centímetros. Durante la pubertad las niñas tienen un escaso crecimiento de las cuerdas vocales, a diferencia del varón, donde este cambio, este crecimiento es muy notorio. Entonces, el inicio puberal en las niñas, el evento cardinal es el botón mamario. Esto va a ser visual y palpatorio. No necesitamos un estudio para darnos cuenta, no necesitamos una ecografía mamaria para determinar esto, salvo que tengamos dudas entre si esto es glándula o es lipomastia, es grasita, pero si no, no es necesaria la ecografía mamaria. Y en el varoncito, la realidad es que lo mejor es determinar el volumen testicular con este aparatito que es el famoso orquidómetro. En todos los orquidómetros hay dos colores diferentes según la marca, pero siempre los 3 primeros volúmenes, que son 1, 2 y 3 mililitros, son los puberales. El color cambia en el volumen 4, que es justamente el volumen del inicio puberal. Le pregunté varias veces cuando me regalaron mi primer orquidómetro, que cuando uno estudia endocrinología vienen los laboratorios y te lo regalan, y le preguntaba a colegas de otras especialidades, ¿qué es esto? Y me han dicho desde un masajeador hasta un collar africano. Los nenes en el consultorio se lo ponen en la cabeza y juegan de collar, así que tiene muchas funciones. Vamos a hablar entonces ahora sí de pubertad precoz. Y vamos a definir algunas cosas. Pubertad precoz es la aparición de los caracteres sexuales secundarios a una edad no fisiológica, ¿sí?
2,5 de BIOS estándar. Y en definitiva esto es antes de los 8 en las nenas, antes de los 9 en los niños. Ven acá, ponemos la incidencia, está puesta la incidencia, 1 en 5.000 a 1 en 10.000 sujetos, más frecuente en mujeres. Fíjense la relación de la incidencia de la pubertad precoz, 20 a 1 mujeres varones. Siempre vamos a tener niñas, hay varones con pubertad precoz, pero lo más frecuente es tener niñas. ¿Y a qué le decimos pubertad adelantada? Bueno, aquel inicio del desarrollo que se da entre los 8 y los 9 en las niñas y entre los 9 y los 10 en los niños. ¿Se acuerdan que dijimos que la telarca en las niñas aparecía alrededor de los 9 y medio, 10? Entonces, si aparece entre los 8 y los 9, es adelantada pero no es precoz. ¿Y por qué es importante hacer esta disquisición? Porque la pubertad adelantada no se trata y la pubertad precoz sí, salvo excepciones. Salvo que yo tenga una pubertad adelantada en una niña muy pequeñita, que nació con un retraso de crecimiento intrauterino o que tiene una baja talla patológica, pero esas son excepciones y me tendré que encargar yo como endocrinóloga. Pero en principio la pubertad adelantada no es patológica, es una variación de la normalidad. ¿Qué es la pubarca precoz? Bueno, no es lo mismo que iniciar con telarca que aquella niña que consulta solo con vello pubiano, ¿sí? Empezó antes de los 8, pero es solo vello pubiano. Bueno, yo debo revisar a esa niña y constatar que tenga telarca y constatar que no tenga estímulos subgenitales. Si solo tiene vello pubiano, es una pubarca precoz, no es una pubertad precoz, ¿sí? Porque la pubarca está dada, ¿se acuerdan? Por los andrógenos de las glándulas suprarrenales, los andrógenos adrenales. Entonces, en definitiva, sé que estoy teniendo una activación precoz de esa glándula, de la glándula adrenal. Ahora, ¿por qué es importante igual? Primero, porque muchas de estas pueden evolucionar a pubertad precoz, así que hay que hacer un seguimiento. Y segundo, porque en un porcentaje bajo, pero existente, puede ser la expresión tardía de una hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, a las pubarcas precoces hay que estudiarlas y hay que derivarlas al endocrinólogo también. ¿Y a qué definimos adrenarca precoz? En la adrenarca no solamente tengo vello pubiano, en la adrenarca se activa toda la zona reticular de la glándula suprarrenal y se van a completar otros síntomas, otros signos, la axilarca, el sudor. Si yo de repente en un paciente tengo vello pubiano, axilarca, sudor apócrino, yo ya sé que esa adrenal está activada. Otra vez, puede ser un fenómeno idiopático, de adelanto y nada más, pero a ese niño o niña debo estudiarlo primero porque puede evolucionar hacia una pubertad precoz y segundo porque otra vez puede ser la expresión tardía de una hiperplasia suprarrenal congénita, no perdedora de sal, y porque además hay un porcentaje, algunas veces se habla de un 50%, de que tanto las pubarcas precoces como las adrenarcas precoces en las niñas van a ser adolescentes adultas con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, a estas niñas, aunque hagan una pubertad en tiempo y forma, las tengo que seguir en el tiempo, porque un 50% va a tener trastornos en su ciclo menstrual, en su adolescencia o adultez. ¿Y cómo la clasificamos? Bueno, depende de dónde se inicie la pubertad, de cuál sea su mecanismo de inicio, la vamos a clasificar en central, periférica o combinada. Central, si se activó la hipófisis y el hipotálamo. Periférica, si lo que se activaron son las gónadas, ovarios o testículos. Y combinada, cuando después de una activación de las gónadas se activa el eje hipófiso, el eje hipofisario. La etiología. Si hablamos de la pubertad precoz periférica, antes hablábamos de la central, ¿sí? Si hablamos de la periférica, estamos hablando de una activación de las gónadas. En general, esta es mucho menos frecuente que la pubertad precoz central, pero está mucho más asociada a tumores y a causas orgánicas. Por eso a esta le tenemos que dar mucha bolilla, ¿sí? A la periférica. Fíjense, la causa, en todas las causas vamos a leer tumor de,
también podemos encontrar hiperplasia adrenal congénita, ¿se acuerdan que decíamos? Pero en general las causas son tumorales, así que estas nos preocupan un poquito más. Pero gracias a Dios son menos frecuentes. ¿Hay factores de riesgo para la pubertad precoz? Sí, hay factores de riesgo. La primera es ser nena, porque los varones tienen menos. La segunda es esto de las mutaciones genéticas. ¿Por qué casos familiares? ¿Se acuerdan de que habíamos visto que había un neurotransmisor que se llamaba quispeptina? Bueno, se vio en algunos casos familiares que hay mutaciones en la quispeptina que son familiares, que se heredan obviamente y que se produce la pubertad precoz de modo familiar. Ser de raza afroamericana, las niñas de raza negra suelen tener los signos puberales anticipados. De hecho, en algún momento hasta se pensó en ellas en bajar la edad en la que se consideraban normales estos procesos, pero los estudios que se hicieron no tenían un buen número de pacientes y bueno, se dejó el mismo parámetro para todas las razas, pero sí sabemos que ellas son un poquito más adelantadas que las niñas asiáticas o de raza aria. La adopción internacional es un factor de riesgo para desarrollar pubertad precoz. Esto es súper, a mí me interesa, me parece muy interesante, porque sobre todo dice adopción internacional. Quizás en nuestro país no es tan frecuente, pero vieron que está medio como, si se quiere, está de moda adoptar que países de Europa o de Estados Unidos adopten niños de países de África o de Asia. Y estos niños en general son niños que seguramente viven en condiciones de nutrición y sociales desfavorables, y cuando van a países desarrollados mejoran su nutrición abruptamente, y por otro lado muchas veces sus datos de origen de nacimiento y todas estas fechas no son seguras. Entonces, por un lado no sabemos si realmente la fecha que nos dijeron o la edad que nos dijeron que tenía ese niño es verdad, pero por otro lado el cambio en las condiciones de nutrición y sociales hace muchas veces que la pubertad se adelante, porque vivían en condiciones adversas y que al ser adoptados estas condiciones mejoran. La obesidad. ¿Se acuerdan que también en ese dibujito que hablábamos de la leptina, que era una hormona que fabricaba el tejido graso? Bueno, las niñas con obesidad suelen tener pubertades adelantadas, empezar antes que sus pares con signos puberales. No es así en los varones. Los varones gorditos suelen desarrollar más tarde. Muchas veces eso hace que nosotros tenemos una paciente con obesidad, la vemos como muy grandota, y de repente hace una pubertad precoz o una pubertad adelantada. Por ahí empieza a los 9 años y termina teniendo una estatura igual a la de sus pares, pero esta obesidad que llevó durante la niñez hizo que su pubertad fuera precoz o adelantada, así que tener mucho ojo con las niñas con obesidad en la infancia, porque además en ellas es muy difícil determinar si tienen una telarca o una lipomastia. Hay muchas que son gorditas y es difícil en ellas. Como les dije, en los varones esto no se da casi a la inversa. El varón con obesidad en la infancia suele retrasar la pubertad. Y bueno, esto de los productos químicos, ¿no? Los disruptores endógenos. Y pongo los estrógenos entre comillas porque no se sabe muy bien si los estrógenos pueden llegar a desencadenar una pubertad completa. Una telarca sí. Vieron que los pediatras sobre todo les preguntamos cuando vienen con una telarca: señora, ¿come mucho pollo el chico? No es que el pollo tenga nada, pero ustedes saben que en muchos criaderos se les da estrógenos para que el pollo sea más gordito y se venda a mejor precio. Algunas mamás me decían: no, pero esto no está permitido, doctora, por el ANMAT. Y en Argentina que no esté permitido no es muy importante. Así que hay muchos pollos, sobre todo por ahí de campo, que están engordados con estrógenos. Y si es la principal carne, no si el chico come una vez por semana. Es decir, hay chicos que no quieren comer carne roja por la textura. El uso de la soja, aceite de soja, tofu, brotes de soja, milanesas de soja, jugo Hades, el consumo de soja no de un día, pero recurrente o a diario, hace que consumamos fitoestrógenos. Y los fitoestrógenos pueden impactar en la glándula mamaria de la niña. Es raro que el estrógeno solo desencadene una pubertad precoz.
Pero si tenemos una telarca y no sabemos bien cuál es el origen, lo primero que hacemos es decirle, mire señora, por ahora tratemos de bajar el consumo de pollo, no consuma soja, no caliente plásticos al microondas, porque esto puede generar disruptores endocrinos, no use esmalte en las uñas de su niña, ni deje que su niña se pinte con sus pinturas, con su maquillaje, porque todo esto puede puede contener disruptores endócrinos. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Primero, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Necesitamos, como siempre en medicina, observar, palpar. Acá no vamos a ocultar, pero bueno, observar y palpar sí. No alcanza con que nos diga tengo, no. Hay que revisar y revisar las mamas y los genitales. Es importantísimo. Muchas pubertades precoces se pierden porque por ahí no tenemos la costumbre de sacar la ropa interior de los niños en cada control de salud y revisar los genitales. Es así, no alcanza con abrir el calzoncillito de la bombachita. Tenemos que sacar la ropa interior o bajarla y revisar los genitales, por lo menos en el control anual de salud. Esto es importantísimo. Porque hay familias para los que esto está naturalizado. Si la mamá desarrolló tempranito, entonces, listo, no le llama la atención que su niña de 7 años tenga mamas o vello pubiano. O de repente esta niña se baña sola y no le contó a la mamá que tiene vello pubiano. Y muchas veces es el pediatra el que alerta a la mamá y a la familia de que esto está sucediendo. Es importante esto que dice acá. En la pubertad precoz periférica los eventos no siguen la cronología habitual. Por ejemplo, puedo tener una niña que tenga una metrorragia, que tenga una vulva estimulada y de repente no tiene telarca. Pero en la pubertad precoz central sí, se sigue como la cronología. La niña primero empezó con la telarca y con la pubarca y después empezó a estimular su vulva y empezó a pegar el estirón. Entonces, por eso, de vuelta, hay que pesar y medir a los niños. Pesar y medir a un niño me habla de millones de patologías. A veces los papás dicen, uy, fui solamente me pesó y me midió. No, y sí, me pesó y me midió y se dio cuenta que de este año al que siguió, en vez de crecer 4, 5, 6 centímetros, creció 8. Bueno, esa nena está pasando algo. ¿Qué hace creciendo 8 centímetros 9 en un año? Miremosle los genitales, ¿no estará teniendo una pubertad precoz o al revés? Y me fui de tema. Creció 2 centímetros. ¿Ya no tendrá un hipotiroidismo? O una enfermedad celíaca. Y esta sospecha solo sale de pesar, medir y percentilar. Porque si yo peso y mido y no me fijo lo que medía el año pasado y no lo percentilo, bueno, tampoco me sirvió de nada. Los estadios de Tanner. Para ver los estadios de Tanner tengo que observar y palpar y revisar, como dijimos recién, y valorar el desarrollo gonadal en el varón con un orquidómetro, ¿sí? En las niñas, si yo tengo la sospecha, voy a tener que hacer una ecografía ginecológica, pero eso ya es de resorte del endocrinólogo. Si yo tengo un endocrinólogo cerca, lo derivaré. Si no lo tengo, puedo pedir la ecografía ginecológica para ver, ¿qué voy a ver? El volumen ovárico y el tamaño del útero. Eso lo vamos a ver ahora. En el laboratorio, supongamos que tenemos una niña con una pubertad precoz y que ya estamos en la instancia de diagnosticarla a través del laboratorio. Vamos a pedir determinaciones basales. Esto ya es más de resorte del especialista. FSH y LH, que son los esteroides que son las gonadotrofinas, perdón, los esteroides gonadales, estradiol en el caso de las nenas, testosterona en el caso de los varones. Y si además tengo una adrenarca o pubarca, voy a pedir los andrógenos suprarrenales, ¿sí? En general, este andrógeno me va a hablar de la adrenarca y este es el principal marcador de la hiperplasia suprarrenal congénita, que es nuestro cuco en endocrinología. Perdón, nuestro cuco en una pubarca, algo, ¿no? La prueba de estímulo con el LH-RH se está haciendo cada vez menos, porque no hay disponibilidad a veces de recursos o porque a veces con valores basales ya podemos hacer el diagnóstico, ¿sí? Determinados valores basales, ahora los métodos son mucho más sensibles. Antes se usaba el RIA, ahora se usa la quimioluminiscencia y a veces con los basales ya podemos tener una idea junto con la clínica, siempre junto con la clínica. El diagnóstico por imágenes. ¿Qué voy a pedir en una pubertad precoz? Lo primero, o una de las primeras cosas, la edad ósea.
La edad ósea puede ser en un niño normalmente más o menos 1 año de su edad cronológica. Si está adelantada 2 añitos, ahí ya sospechamos. En una niña, bueno, en una niña puedo pedir una ecografía ginecológica y fijarme el diámetro uterino, la proporción del cuerpo y del cuello. En una niña tiene que ser 1:1 esta proporción. Cuando el cuerpo es el doble del cuello, eso ya es un parámetro de inicio puberal. El volumen ovárico mayor a 4 centímetros, el diámetro uterino mayor a 34, el diámetro máximo, esos son parámetros ya puberales. Pero también, de vuelta, son por ahí más de resorte del especialista, del endocrinólogo, del ginecólogo, pero por ahí sí, como pediatras, nos acordamos, aunque sea de este valor y de esta proporción, bueno, ya tenemos otra pauta de alarma para derivar al especialista. Y lo último, que acá por ahí no lo puse, el endometrio no mide en una nena. O sea, el ecografista besado me va a decir endometrio no medible. El ecografista que por ahí no está muy acostumbrado a ver niños me va a decir endometrio de 1 o 2 milímetros. Ahora, si yo tengo una niña en la que sospecho pubertad precoz y tiene un endometrio de 4 milímetros, mandémosla al endocrinólogo. La eco mamaria, solo si yo tengo la duda de si es glándula o grasita. Si no, no la pido. Y la suprarrenal, en caso de que yo sospeche un tumor suprarrenal o que tenga una adrenarca precoz, si no, tampoco es necesario. Hay un atlas de edad ósea, y hay diferentes atlas de edad ósea. El que más usamos, los endocrinólogos, es el atlas de Greulich y Pyle. Se hizo en 1950 con una población inglesa, o sea, es medio viejito, pero seguimos usando lo mismo. Hay otros atlas en los que hay cálculos. La realidad es que los usamos por comparación. Usamos el de Greulich y Pyle por comparación. ¿Y por qué puse esta foto? Porque fíjense que este huesito, ¿ven este huesito? El sesamoideo y la apófisis estiloides ahí del cúbito. Esto es típico de los 11 años en la niña. Una niña de 11 años ya está francamente en pubertad. Pero fíjense, en el varón, esto aparece a los 13. Entonces, por ahí uno puede no saber mucho de edad ósea, pero si ya veo el sesamoideo en una nena, tiene 11. Si ya veo este huesito, este chiquitito, tiene 11. Y si veo este huesito en el varón, tiene 13, de edad ósea. Entonces, bueno, vaya. Y tiene 8 años de edad cronológica. Oye, me asusté. Se la mandó al endocrinólogo. La eco abdominal la usamos si hay una pubertad precoz periférica, porque queremos descartar tumores abdominales. Si no, en la pubertad precoz central no tiene mucho sentido. ¿Cuándo vamos a pedir plaquitas de huesos largos o centellograma? Cuando ya sospechamos cosas más raras, como este síndrome que les pongo acá, pero también esto es más resorte del especialista. Y la resonancia, que antes se la hacíamos a todas las pubertades precoces centrales, ahora hay como una discusión porque se vio que el 95% de los pacientes, mujeres, con pubertad precoz central son idiopáticas. Idiopáticos, saben que idiopático quiere decir no sé de dónde viene, pero no tienen una causa orgánica demostrable. Entonces, si nos falta el recurso, si el recurso no lo tenemos a la mano, ¿a quién se lo pedimos? Al varón, siempre, porque ellos tienen más posibilidad de causas orgánicas. Y a la niña pequeña, a la niña menor de 6 años, a esa se la pedimos siempre porque tiene mucha más probabilidad de tener una causa orgánica, algún tumor, algún adenoma, ¿sí? A la niña que tiene 7 años y medio, no digo que no haya que pedírsela, pero con esa nena no vamos a correr tanto si no tenemos el recurso a mano. Ay, perdón, si tuviéramos que pedirla, se pide resonancia de hipófisis e hipotálamo con y sin gadolinium. Si no es con contraste, no sirve para ver la hipófisis, la tomografía no sirve para ver la hipófisis. Vieron que acá no puse la placa de cráneo. La placa de cráneo solamente me va a demostrar una hipófisis carcomida en un craneofaringioma, pero en una pubertad precoz central probablemente no vea nada. Ahora, si mi paciente, además de pubertad precoz, viene
no creciendo, tiene signo de pubertad precoz, pero viene no creciendo nada y con unos dolores de cabeza terrible, bueno, chicos, a esa sí le pido una plaquita, pero si no, teniendo la resonancia a mano ya no tiene sentido pedir la placa de cráneo. Estas son fotos para divertirnos, porque ya tanta lectura. Vieron que les dije que hay un síndrome medio raro, que se llama síndrome McCune-Albright, que suele producir pubertad precoz periférica, y que tiene una tríada, displasia fibrosa, pubertad precoz, y unas manchas, café con leche festoneadas que llegan hasta el hemicuerpo. ¿Sí? Son bien festoneadas, no son como las de la neurofibromatosis, son bien festoneadas y llegan hasta la mitad. Más la displasia fibrosa poliostótica, más la pubertad precoz. Bueno, acá todo el mundo se da cuenta que pasa algo raro en el hueso, ¿no? Esa es la displasia fibrosa. Bueno, esta es una resonancia de hipófisis normal, ¿sí? Acá vemos la adenohipófisis y la neurohipófisis siempre tiene como una señal medio refringente, eso es normal. Acá también la vemos, ¿ven? Que parece más blanquita la neurohipófisis. Esta es la adenohipófisis, la hipófisis de adelante, digamos. Este es el tallo. Y acá está con la tintura, con el contraste, ¿sí? Como se ve. En general, cuando tenemos una pubertad precoz, la vemos cóncava, como en... cóncava, ¿no? Así es convexo. No, perdón, izquierda a derecha puedo, pero cóncavo y convexo. Bueno, la vemos así, chicos, la vemos así. Igual por ahí que era una embarazada, pero no es porque tenga un adenoma, tiene una pubertad precoz, está produciendo hormonas, ¿sí? El tema es no ver un adenoma, pero la forma y el tamaño va a ser más grande, obvio. Acá sí, ven, ahí está la hipófisis. Pero ven esto, son amartomas. Yo siempre cuento porque es ilustrativo. Mi primer paciente, yo estaba atendiendo como pediatra en una obra social y estaba en primer año de endocrinología y por supuesto ya me habían regalado el orquidómetro. Así que yo le medía a todos los pacientes que tuvieran 2 meses, yo le medía los testículos. Y tenía un pacientito de 1 año y medio, le midió los testículos, 2. Viene a los 3 meses, le midió los testículos, 3. Dije, estoy sugestionando. Viene a los 3 meses, a los 2 años, le midió los testículos, 4. Y dije, no, esto no puede ser. No puede ser porque yo estoy obsesionada. Y no, tenía 4 mililitros. Y yo estaba segura que era una pubertad precoz periférica, porque varón, 2 añitos, dije, es una pubertad precoz periférica y me lo llevé corriendo al cuna, porque estaba desesperada, porque yo estaba trabajando solita como pediatra y me aparece este niño varón de 2 años. Dije, seguro que tiene una periférica. Y le hicimos los laboratorios y no, tenía, y el estudio era una pubertad precoz central. Entonces, por supuesto, lo resonamos. No es la resonancia de mi paciente, pero mi paciente tenía una amartoma. Y así que empecé a tratarlo. En esa época existía solo la triptorelina mensual. Este niñito se trató desde los 2 años hasta los 12, porque era un varón, con triptorelina cada 28 días. Y él decía que si la mamá lo dejara, él se aplicaba solo, que no le importaba. Fíjense, entonces, ahí está el amartoma, no tiñe el amartoma, es una lesión muy frecuente en las pubertades precoces centrales orgánicas. Y una cosa interesante, un dato de color, es que los amartomas pueden ser pediculados o no pediculados. El de mi paciente, gracias a Dios, no era pediculado, pero los que son pediculados pueden moverse y muchas veces producen crisis gelásticas, que son crisis de risa, pero no es una risa, son convulsiones, pero en forma de risa. Es algo a tener en cuenta porque no es muy frecuente. Así que si yo tengo un varón con cubitos grandes que se ríe raro, bueno, hace una resonancia. Bueno, a ver. Esta es la foto de un adenoma, que a mí me cuesta verlo hasta a mí, pero es de la bibliografía, no son pacientes míos. Bueno, y acá, chicos, se da cuenta cualquiera que tiene un tumor, paciente pobre, un bello tumor hipofisario. Bueno, ¿para qué trato yo a un paciente? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, tengo objetivos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, y yo quiero detener el desarrollo puberal. ¿Para qué? Para evitar, si es una nena, la menarca, o que si ya tuvo la menarca y es muy chiquitita, que no siga ciclando, que no siga menstruando.
y para desacelerar su maduración ósea, para que a largo plazo yo mejore o proteja la talla final de esa niña. Si yo no trato a una niña con pubertad precoz o un niño con pubertad precoz, sus cartílagos de crecimiento se van a cerrar antes de tiempo. Claro, tiene 8 años y parece de 11 y la madre viene súper contenta diciendo que va a ser modelo y que va a medir 1,80 m. Y la realidad es que le va a quedar de 1,40 m, 1,42 m si no hacemos algo. Lograr un desarrollo psicosocial acorde a la edad, y esto es fundamental, porque muchas veces, inclusive ante las obras sociales, uno dice, bueno, hay que justificarlo por el tema de la talla. Sí, pero tenemos que pensar que una nena de 8 años menstruando no se siente igual a sus pares, sus compañeras están hablando de la cartuchera que se compraron y de la vincha con orejitas, y ella está hablando de toallitas femeninas y de que le duelen los ovarios. Se siente cohibida, no la pasa bien. Bueno, lo hacemos para prevenir implicancias emocionales, y esto es muy importante. Prevenir embarazos en la adolescencia temprana, porque si yo tengo una niña con una pubertad precoz que no traté y tiene 9 años y está menstruando, tengo una niña potencialmente fértil de 9 años. Entonces tengo una niña que puede empezar relaciones a edades más tempranas, esto está estudiado, y tengo una niña que también va a ser mirada con otros ojos porque no parece de 9 años. Y esto realmente es así. Y pasa y tiene implicancias sociales muy importantes. Tratamiento. Bueno, lo vi hoy. Cuando lo vi ya no lo podía corregir, así que perdónenme. Así vamos a hablar de tratamiento O. Desde el 81 se usan los análogos de GnRH para la pubertad precoz central, idiopática, y para la que no es idiopática también, si es orgánica usamos lo mismo. El efecto es un efecto medio loco, porque en realidad primero estimulan para después crónicamente inhibir. Y lo que logramos es que la liberación de gonadotrofinas, es decir, de FSH y LH, se reduzca y en realidad se frene y la maduración gonadal regrese. ¿Qué drogas tenemos actualmente disponibles en nuestro país? ¿Sí? La que más usamos siempre los pediatras, los endocrinólogos infantiles, es la triptorelina. La primera presentación que apareció y que llegó al país, con la primera que yo trabajé, era la triptorelina de 3.75. En esa época había 2 laboratorios que la producían, ahora hay uno solo que le importa o la produce. Que tenía como un monopolio. Ahora apareció ya hace unos años la que se da, son de aplicación intramuscular, la que se da cada 12 semanas, tiene mucha más adherencia. En general, a nivel estatal, en la provincia lo que se está cubriendo es la de 3.75, que es cada 28 días. Que es, por ejemplo, la que usó mi pacientito, ¿se acuerdan de lo que les conté? Pero este paciente que tengo como 20 años, ¿no? Leuprolid es otra droga que tiene el mismo efecto, es otro análogo, GnRH, que se usó mucho más para oncológicos, pero que como tiene el mismo efecto se usa también ahora y con igual tasa de éxito que la triptorelina. Y viene en todas estas presentaciones, 7.5, que es equivalente a esta, porque se da cada 28 días, 22.5 es equivalente a esta. Esta presentación no está aprobada por el ANMAT todavía, pero se usa, y la realidad es que, porque está aprobada para el cáncer de próstata nada más. La realidad, chicos, es que anda igual. Y ahora las prepagas y las obras sociales están muy contentas, los pacientes de las prepagas, con esta, que es subcutánea cada 6 meses, 45 miligramos de leuprolide. La presentación subcutánea se usa mucho en pacientes oncológicos en los que hay que disminuir o inhibir los ciclos menstruales, no solamente por pubertad precoz, porque muchas veces la intramuscular en un oncológico no se puede dar por plaquetopenia. Entonces se usan mucho, las presentaciones subcutáneas. Pero tienen más aceptación, imagínense,
aplicarme cada 28 días o aplicarme cada 6 meses. Y soy un niño de 7 años. Hay que poner la colita todos los meses. Bueno, esto por ahí es un compendio de todo lo que venimos hablando. ¿Cuáles son las complicaciones o las consecuencias de que yo no los trate? Supongamos que no los traté porque consultaron tarde, porque no conseguimos el recurso. La realidad es que ahora el Estado siempre lo cubrió, desde siempre. Desde que yo empecé a hacer endocrinología, esta medicación tenía una cobertura del 100% siempre a nivel estatal. El tema, bueno, es que llegue en tiempo y forma, es difícil, porque es un recurso muy requerido. Las obras sociales sindicales lo cubrían, algunas sí, otras no, y las prepagas definitivamente no lo cubrían. Hace un año y medio, y les cuento porque la madre que empezó con todo esto, terminé conociéndola, terminó siendo paciente mía en OSECAC, que esas cosas extrañas del universo. Una mamá empezó en OSECAC, es abogada, y tenía a su hijita con pubertad precoz en el medio de la pandemia, y se encontró con que la obra social le cubría solo el 50% de una medicación que en ese momento salía a la dosis como 200.000 pesos. Ahora no sé cuánto estará. Y bueno, hizo sus gestiones, hizo mucha fuerza a nivel del Ministerio de Salud, y hoy por hoy, ahora un año y pico, hay una ley nacional y esta medicación se cubre el 100% tanto en obras sociales prepagas o a nivel estatal. El tema es por ahí la droga que uno consigue, ¿no? La presentación que uno consigue. Pero ¿qué pasa si no lo tratamos por X razón? Bueno, la primera es la baja talla, ¿sí? Como decíamos, los niños con pubertad precoz crecen rápido al principio, parece que son altos, que van a medir 1,80 m, 1,90 m, pero en realidad los cartílagos de crecimiento se cierran tempranamente y tienden a ser petecitos. A algunos no les pasa esto, porque provienen de una familia alta, por diferentes razones. Bueno, ahí está la metida del endocrinólogo en decidir a quién sigue y a quién no tratar, ¿no? Y después el tema de los problemas sociales y emocionales, de lo cual hay bibliografía, ¿eh? Esto no es un invento, o sea, esto está en la bibliografía. Los pacientes y las pacientes con pubertad precoz no tratada son más tímidos, vergonzosos, se deprimen, se angustian, tienen cambios de humor, obviamente, como cualquier adolescente, pero lo que pasa es que ellos tienen 7 años. Irritabilidad, impulsos sexuales a una edad inadecuada. Se ha visto que aumenta el consumo de sustancias peligrosas. Esto lo he sacado de la bibliografía, no es invento mío. Sentimientos de confusión, se ven diferentes de sus pares, cambia de la mirada del otro sobre ellos, lo que habíamos dicho, los ven y los tratan como mayores cuando no lo son, y el inicio precoz de las relaciones sexuales y de los embarazos adolescentes. Y esto que decíamos, tener de repente en una población vulnerable a una niña con fertilidad a los 8 años. Y lo último, a la pregunta, ¿aumentó la pubertad en pandemia? Sí, chicos, aumentó exponencialmente. Al principio, a todos nos empezó a pasar en el consultorio que las consultas que veíamos eran pubertades precoces en pandemia y pensábamos que eran los únicos que se animaban a salir a consultar. Pero después empezamos a hablar entre nosotros y nos pasaba a todos, y después aparece en 2020 ya este trabajo de los italianos que hace que nos terminemos dando cuenta que esto era un fenómeno a nivel mundial y que no dependía del COVID como infección, no era por el COVID como agente infeccioso, era por el confinamiento, que era el confinamiento lo que había producido este aumento. ¿Se acuerdan que en Italia el confinamiento fue de 2 meses más o menos, pero fue muy intenso? Veíamos videos de los italianos cantando desde los balcones, de un balcón al otro y qué sé yo, porque fue muy intenso y de golpe. Y ven que, creo que ahí está, no sé si es por ahí, 2020, y ellos empiezan a publicar. Fíjense esto nada más. 2019, prepandemia, y mujeres, varones, 87 casos en este centro italiano y 6 casos de varones. 2020, confinamiento, 215, esto es un centro italiano, contra 87, los varones no aumentaron tanto, aumentaron pero no tanto, igual porque la pubertad precoz en el varón no es tan frecuente, pero es increíble el aumento del número, 87, 215.
No, era verdad, entonces, no era casualidad. Y este trabajo que también presentan ellos, que creo que también es del 2020, y ven que durante el confinamiento, ellos remarcan esto, es muy interesante porque ellos proponen causas posibles para el aumento de la pubertad precoz en el confinamiento. Además de que aumentó el número de casos, se aceleró el tiempo de estas pubertades. Estas pubertades fueron las que ya se habían iniciado, corrieron más rápido. 3 hipótesis. El aumento del índice de masa corporal, todos nos dedicamos a hacer masa madre, bulimia, mandarina y a comernos todo lo que hacíamos, los italianos también. ¿Se acuerdan de la leptina, el tejido graso, todo esto? Ahí está, el aumento de la leptina. Esto me parece lo que es más a destacar. Sobreuso de dispositivos electrónicos. Y fíjense cuál es la teoría. Hay mayor exposición a campos electromagnéticos, pero además, y esto me parece interesantísimo, causan una disminución de la melatonina. La melatonina disminuye fisiológicamente hacia la pubertad. Entonces, si el dispositivo me produce una disminución de la melatonina, y la disminución de la melatonina como neurotransmisor es uno de los eventos que inician la pubertad, disminuyó la melatonina, se inició antes la pubertad. Es una de las teorías. Por eso también quien usa muchos dispositivos electrónicos, vieron que les decimos a los chicos, no te vayas con el celular a la cama, porque retrasa el inicio del sueño. Y esto también está estudiado y desde antes de la pandemia. Los chicos tenían, no solamente que no sabían qué hacer, los chicos estudiaban con la computadora o con el celular a través de WhatsApp. O sea, estaban obligados a hacer esto. Tenían 4 o 5 horas de cole, supuestamente, ya sea con un celular o con una compu. Y además, después de eso, no podían salir. Entonces, ¿qué hacían? Y veían videitos y TikTok y bueno. Esto me pareció interesantísimo. Y bueno, después el tema de los disparadores psicológicos. Todavía estamos teniendo y vamos a tener las consecuencias de la pandemia a nivel de salud mental. En todas las áreas. En infantes, en adolescentes, las consultas aumentaron exponencialmente. A nosotros el endocrino nos aumentó la pubertad precoz, a los ginecólogos les aumentó exponencialmente las consultas por trastornos del ciclo, amenorreas, cuando antes de repente para un ginecólogo infanto-juvenil la primera consulta era por anticoncepción. Se desplazó esa consulta y apareció la consulta de los trastornos del ciclo, bueno, porque el disparador psicológico alteró un montón de situaciones. Bueno, y los mensajitos para casa, si ya se olvidó. La pubertad precoz es una entidad frecuente en pediatría y aumentó exponencialmente pre- y pospandemia. Tenemos que incluir en el control de rutina pediátrico el examen de los genitales, sobre todo a partir de que empieza en el colegio, digamos, que termina el jardincito y empieza en el colegio, no lo podemos omitir de ninguna manera. Y el tratamiento de la pubertad precoz no tiene incidencia solo en la talla final, sino también en la salud psicoemocional y social. Hoy sabemos que el concepto de salud no pasa solo por lo físico, sino por lo emocional y también por lo social. ¿Sí? ¿Qué hacer o qué nos aconsejás? Porque a mí no me llega ni la telarca ni la pubarca, sino directamente me llega una menarca precoz. O sea, veo muchos pacientes de 9 años con una menarca y que ya está en un Tanner 2, a veces 3. ¿Qué hacer con esa paciente? Porque ahí inhibo, o sea, o ya... La pregunta en realidad habría que responderla con cada paciente. Si vos tenés una familia continente, si la niña tiene un pronóstico de estatura que no es ominoso, si tiene una edad ósea que te dice que los cartílagos de crecimiento están abiertos, si todavía tiene un poquito para crecer, la inhibís y tiene 9 recién cumplidas. Entonces esta chica ya tiene 9 años y 11 meses, mide 1,48 m. Y yo a esa nena no le inhibo, porque hasta qué edad la voy a inhibir. La realidad es que nosotros el tratamiento lo hacemos o hasta los 10 años o hasta que tienen una edad ósea mayor a 12. ¿Por qué? Porque si no nos metemos en el periodo del spurt, el estirón puberal y le sacamos el peso que tienen los estrógenos sobre el estirón puberal. Entonces terminamos influyendo y mal sobre la talla. Entonces
Depende de cada paciente. Yo te diría que si está más cerca de los 10 años y tiene una talla adecuada, a esa nena no la inhibas. Sí hay que trabajar mucho lo emocional y la contención familiar. Inclusive hasta no poner anticonceptivos, pero empezar a hablarle certeramente de las posibilidades de embarazo y tener charlas que por ahí no serían las que uno tiene con una nena de 9 años, pero sí, apuntarla a hacer eso. No sé si te respondo. Sí, habíamos charlado en otras oportunidades con Lorena que la idea es que en realidad no tenemos que llegar a eso. Entonces, como los tratamientos los tenemos que hacer antes de los 9 años, las tenemos que enganchar mucho antes, es lo que dice Lorena, a partir de los 6. Entonces, todo lo que tengamos que hacer, los que hacemos controles de salud, en consultorios privados o públicos, a nivel hospitalario o en los centros de salud, tenemos que poder, una opción es, a partir de los 6 años, 7 años, citar a las nenas cada 6 meses al control, porque se pierden, se van, y no es, o sea, es lo que decía Lore, hay que medir, hay que pesar, hay que percentilar. Todos los centros de salud tenemos que tener tablas de crecimiento, organizadas, las nuevas, las actualizadas, en función de la edad de cada chico. De nada me sirve controlar a un nene que tiene una nena de 7 años con una tablita que llega a los 5. Entonces, tenemos que modificar las historias clínicas de los centros de salud, tenemos que empezar a citar con todas las campañas de vacunas que estamos teniendo, captemos esas nenas y cada 6 meses citémoslas, porque la nena que a los 7 tiene botón, ahí me sirve, le pido la edad ósea, le hago la ecografía ginecológica, la engancho y ahí hacemos la consulta con endocrino y tenemos una ley que habilite el tratamiento. A esa nena la rescatamos. La nena que llega con 9 años, con unas lolas así, ya fue. Es lo que dice ella, no la van a tratar. Ya lo perdimos eso, pero para eso hay que salir a buscarlas. Hay que citarlas cada vez que vienen a los controles de vacunas. Hay que ver, hay que estar atento a las nenas en general, a todos, ¿no? Pero digo, la función que tenemos desde los centros es muy grande y podemos hacer un montón de cosas. Tener chicas de 8 o 9 años fértiles en las zonas rurales o en las zonas de nuestros centros es un problemón. Es un problemón. Entonces tenemos la posibilidad de pesquisarlas. Bueno, hagámoslo bien. No, que algo que quería acotar es que en los centros de salud la mirada la tenemos que tener nosotros, porque tenemos una población donde el ser a veces familias numerosas, donde no hay una mirada muy detallada y observadora de la misma familia sobre los niños, porque es una realidad que la parte privada tiene una demanda mucho mayor espontáneamente, pero en todo lo que es el sector público, la mirada tiene que estar en nosotros. Por eso es tan importante, y uno cuando le pregunta a los pacientes, ¿no lo trajiste a control? No, porque es hasta el año. Tienen una cuestión automatizada de que hasta el año se los pesa y después nunca más. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Y muchas veces no vienen espontáneamente al centro, entonces tenemos que crear un espacio para poder detectar a esa gente que nunca viene. Nosotros, por ejemplo, tenemos oportunidades que son la vacunación, como dice ella, pero hay un espacio que es de los 6 que se salta a los 11 años y no hay vacunación, y a los 11 ya es tarde. Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer, me parece, es salir del centro de salud y empezar, ¿dónde? En las escuelas, a educar, que la información llegue para que la mirada, si no está en la familia, esté en el docente, y eso va a llevar a que podamos rastrear y hacer una intervención oportuna, que de eso se trata. ¿Alguna otra duda o alguien quiere acotar algo?